verso que estábamos leyendo, Efesios capítulo 1, si pueden tenerla ahí. Y leamos todos juntos el verso 3, que es el verso que nos va a acompañar durante este mes como lema de este mes, mientras estamos tocando el tema de bendición, bendiciones y maldiciones. Leamos todos juntos Efesios 1, capítulo 3. Para comenzar, verso 3. Todos juntos, 1, 2, 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ese va a ser el texto que vamos a usar de base todo este mes. Es solo un mes que vamos a estar hablando de este tema, entonces es importante que no se pierda ningún domingo, que busque también, si usted viene ahora a este culto, están las predicaciones en internet de la mañana, los que vienen en la mañana, los de la tarde y así, porque es muy importante tener entendimiento de esto. Ya, nuestro Dios es un Dios que trabaja con bendición y con maldición. Es un Dios que en su obra, Él obra con bendición. ¿No es cierto? Ustedes conocen al Dios de bendición. Ustedes saben que Dios da bendición, ¿o no? Si yo digo Dios les quiere bendecir, ustedes van a decir amén. Pero Dios no obra unilateralmente siempre con bendición. Dios también aparece en la Biblia trabajando con maldición. Entonces Dios trabaja en su relación con el hombre con bendición y con maldición. Es la forma de obrar de Dios, ¿verdad? Y hoy día vamos a ver un tema para iniciar que se llama de lo material a lo espiritual. Vamos a enfocarnos hoy día y vamos a entender. El texto que leímos dice con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces vamos a entender y para eso vamos a ir al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 2. Vamos a partir desde ahí. Hebreos capítulo 2. Vamos a leer desde el verso 1. Del 1 al 4 vamos a leer. Todos juntos, Hebreos 2 del 1 al 4, y dice, 1, 2, 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Amén. Acá está hablando el peligro de deslizarnos. O sea, el apóstol está diciendo que es necesario, fíjense, es algo necesario. Diga conmigo, necesario. Hay cosas que son necesarias hacer. Son cosas que no son opcionales, que no podemos dejar nosotros que no importa si no las hacemos. Es necesario, dice el apóstol, que prestemos atención, o sea, que estemos atentos a las cosas que hemos oído. ¿Y cuáles son las cosas que hemos oído? El Evangelio de Cristo. La palabra que oímos cada domingo en la predicación, la palabra que el Señor nos está entregando. Esa palabra, dice el apóstol, es necesario ahora estar atento, ¿verdad? Es necesario estar atento a esa palabra que hemos oído, no sea que nos deslicemos. O sea que existe un grave peligro en la vida de fe, que es el peligro de deslizar. Y deslizar tiene la idea de apartarse del lugar donde Dios te quiere poner, del lugar donde Dios te puso, deslizarse de a poco, ¿verdad? Tiene la idea de un barco cuando se lanza y es deslizado hacia el mar, ¿verdad? Y se sale y se pierde, ¿verdad? Cuando hubo el terremoto del 2010, no sé si ustedes se recuerdan, en ese tiempo yo trabajaba ahí en Asmar y había un barco que estaba en la grada de lanzamiento, ¿sí? Al otro día se iba a lanzar, iba la presidenta, que en ese tiempo es la misma presidenta que hay ahora, iba a ir a inaugurar ese buque.
y estaban todos listos, todo preparado para que ella llegara al otro día. Los barcos están sujetos solo ahí con un pasador, y está la grada de lanzamiento lista, las puertas cerradas. Y con el terremoto se soltó, y el barco deslizó por la grada y anduvo todo, cuando ¿no es cierto? El mar se recogió, y después cuando subió de nuevo, anduvo ahí con 4 trabajadores adentro, que no la pasaron muy bien, no fue muy lindo ese paseo. Estaban aterrados adentro, y el barco finalmente encalló en los bancos de arena que están ahí detrás de mar. Entonces, fíjense, ese barco deslizó y se fue a la deriva. Nuestra vida puede deslizar, ¿verdad? Entonces, por eso el apóstol dice que ustedes no deslicen, porque ustedes pueden estar un día firmes en la voluntad de Dios, pero por no prestar atención a esa palabra que oyeron, pueden comenzar a deslizarse, pueden comenzar a apartarse. Y la idea de deslizarse es de a poco deslizándose, ¿cierto? Uno no se aparta del Señor de un día para otro, es de a poco. De a poco comienza a deslizarse la vida hasta apartarse completamente del Señor y andar a la deriva, sin rumbo, lleno de confusión, ¿verdad? Sin entendimiento, sin un rumbo a dónde dirigirse. Entonces, para evitar eso, dice el apóstol, ustedes es necesario que presten atención a las cosas que han oído. Entonces, esta mañana van a prestar ustedes atención. ¿Amén? Cuando están en la predicación, Dios quiere decirle algo a ustedes, especialmente a cada uno de ustedes. Y para eso hay que poner atención, ¿verdad? Estar atento a lo que se está diciendo, y de repente Dios cae con una palabra para mí. Y me dice, esto es lo que tú tienes que hacer con respecto a esto, aquí es donde tienes que moverte, esto es lo que te está faltando, esto es lo que te está sobrando. Entonces hay que estar atentos para oír esa voz del Señor que viene por la palabra de Dios, ¿verdad? La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y aquí hace una comparación el apóstol, ¿verdad? Dice, no sea que deslicemos. ¿Por qué? Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, ¿verdad? Y toda desobediencia recibió retribución. La palabra que fue dicha por medio de los ángeles, ¿cuál es? Es la ley, ¿verdad? La ley es la palabra dicha por medio de los ángeles. Y dice que esa palabra fue firme. La ley, cuando alguien la quebraba, venía la retribución sobre uno, ¿verdad? No había escapatoria. No se podía escapar de la ley. Venía la retribución. Pero aquí el apóstol está diciendo algo. Si la ley fue así de terrible, si en la ley uno quebraba un punto de la ley y era sujeto a la maldición, dice, ¿cómo vamos a escapar nosotros si descuidamos una salvación tan grande? O sea, si antes existía el peligro de estar bajo maldición por la ley, ahora existe el gran peligro de deslizarse de la fe, ¿verdad? De no prestar atención a las cosas que hemos oído y deslizarse. Y apartarse del evangelio, amados, es más terrible que apartarse de la ley, ¿verdad? Y vamos a hablar y entender por qué. La palabra bendición significa en su original, en hebreo significa arrodillarse. La palabra bendición, algunos cuando se les habla de bendición y dice Dios va a enviar bendición y sacan la billetera al tiro, ¿cierto? Como que piensan que va a caer plata. Traducen bendición a dinero, ¿ya? Traducen bendición a cosas materiales. Traducen bendición, tiene que ver, ¿verdad? Pero vamos a ver que no es el todo, ¿verdad? Se traduce la bendición de esa forma, pero bendición significa arrodillarse. Bendición significa estar arrodillado delante de Dios. Bendición es una actitud del corazón que se expresa en una acción exterior. Eso es arrodillarse, es bendición. Eso es el origen de la palabra bendición. Y aquí dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual, ¿verdad? Diga conmigo, hay bendición material y bendición espiritual. Y hay maldición carnal y maldición espiritual. La ley, amados, era un símbolo carnal del evangelio. Era la sombra que nos mostraba carnalmente, materialmente, lo que había de venir con el evangelio. Y en el Antiguo Testamento nosotros vemos bendición y maldición.
vemos que gente era maldita por la ley y que era bendita también por esa ley, ¿verdad? Si vamos a Deuteronomio 28 y ustedes abren ahí, dice, ¿no es cierto? Todas estas bendiciones te alcanzarán. Vamos a leer, a ver. Vamos a leer ahí Deuteronomio capítulo 28. Fíjense, el verso 2 dice, el verso 1 dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Ya, estas bendiciones son bendiciones materiales o espirituales. ¿Está dividido el público? ¿Quién da más? Son bendiciones materiales, son bendiciones de la carne. Todo lo que dice a continuación son la bendición de la carne. Bendito sea el fruto de tu vientre, el fruto de tu bestia. Bendito sea tu arteza de amasar, bendito tu entrar, bendito tu salir. ¿Verdad? Sé bendito en la tierra. Está hablando de bendición material, ¿verdad? De bendición carnal. Esta es la bendición que se puede palpar, que se puede ver, ¿verdad? Y Dios está aquí diciendo que si ustedes oyen la voz de Dios, esta bendición le alcanzará, ¿verdad? Pero luego dice, 28, vamos al verso 15. Dice, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos los mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. ¿Verdad? Nuevamente, ¿qué está hablando aquí? Está hablando de maldición, pero en el plano de lo material, ¿verdad? Toda esta maldición te alcanzará. Y habla aquí de enfermedad, habla aquí de pobreza, habla de miseria, habla de que va a ser maldito el fruto de tu ganado, que vas a acumular y otro va a comer de lo que acumules, que te tendrás que pedir prestado a muchos y tú no prestarás a nadie, que serás cola y no cabeza, etcétera. ¿Verdad? Habla de cómo somos benditos o malditos en esta tierra, ¿verdad? El Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto fue la palabra dicha por medio de los ángeles, y los ángeles tienen la autoridad de bendecir y maldecir físicamente, pero ellos no tienen la autoridad para bendecir el espíritu, ¿verdad? Entonces, por eso, la bendición espiritual comienza con Cristo. El origen de la bendición carnal, ¿cuál es? Es Génesis 1:26. Si ustedes veamos Génesis 1:26, a ver, leamos ahí. Y Dios cuando crea al hombre, cuando Dios establece y Dios crea al hombre, dice, y lo bendijo Dios. ¿Verdad? Veámoslos ahí. Entonces Dios dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. No me cambia el versículo, señor Daniel. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias sobre la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Es la bendición. Dios bendice al hombre. Cuando lo crea, lo primero que hace Dios es bendecirlo, ¿verdad? Y pone esa bendición sobre él para que señoree sobre la tierra, para que pueda producir la tierra, pueda producirle a él lo necesario para vivir, ¿verdad? Y sea abundante lo que él tenga para vivir en la tierra. Ese es el origen de la bendición material. Entonces Dios estableció, Dios quiere bendecirnos materialmente, ¿o no? ¿Sabe eso? Eso es así. La voluntad de Dios no es que nosotros andemos, ¿no es cierto?, en pobreza o en miseria. La voluntad de Dios es bendecir materialmente, que no tengamos problemas para vivir en este mundo, ¿verdad? Dios bendijo, cuando recién crea al hombre lo bendijo, y ese es el comienzo de la bendición material. Luego Dios dice en la ley, ¿verdad? Si pones atención a lo que te digo, te alcanzará esta bendición y tendrás abundante. Pero si no oyes, estas maldiciones te alcanzarán. Y está hablando de la bendición y la maldición material, ¿verdad? Pero cuando viene el Señor Jesús, en ese tiempo no existía aún la bendición espiritual. La bendición espiritual, ¿cuándo viene? ¿Cuándo llega? ¿Cuál es el origen de la bendición espiritual?
Es el Hijo de Dios. Es Jesús. Volvamos a Efesios 1:3 de nuevo. ¿Verdad? Y vamos a recalcar ahí, que también vimos en la mañana. Y dice, los bendijo con toda bendición espiritual. Diga bendición espiritual. En los lugares celestiales en Cristo. Diga, en Cristo. Eso es muy importante. En Cristo. ¿Dónde está la bendición espiritual? En Cristo. ¿Verdad? ¿Dónde encontramos la bendición espiritual? Solo en Cristo. Ahí está el origen de la bendición espiritual. ¿Verdad? Y la bendición espiritual es mucho más grande que la bendición material. La incluye, pero es mucho más amplia porque toca nuestro espíritu. ¿Verdad? Porque bendice aún nuestro espíritu. ¿Verdad? Nos libra de la maldición espiritual. Dijimos que ¿cuál era la maldición carnal? Pongan atención, que vamos construyendo y si se pierde un piso, después se pierden los demás. ¿Cuál era la maldición carnal? ¿Cuál era la maldición física? Era la enfermedad, ¿verdad? La pobreza, la miseria. Todo eso era la maldición carnal. Pero ¿cuál es la maldición espiritual? ¿Verdad? Si dijimos que había maldición carnal y maldición espiritual, ¿cuál es la maldición espiritual? ¿A qué nos referimos con maldición espiritual? Vamos a ver Mateo 25, 41. Mateo 25, 41, vamos a leer ahí, vamos a entender cuál es la maldición espiritual. 41, leamos todos juntos y dice: entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Eso es la maldición espiritual. ¿Cuál es más terrible si las ponemos en balanza? La maldición carnal puede durar hasta nuestra muerte. La maldición espiritual dura por toda la eternidad. La maldición espiritual es el infierno. Es ser apartado totalmente de la gracia de Dios. Y dice Dios, y dice que el Señor Jesús va a poner a unos a su izquierda y que les va a decir malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. La única forma de escapar de esa maldición espiritual es obtener la bendición espiritual. La bendición espiritual es mucho más potente porque nos libra de la maldición espiritual. La bendición espiritual nos libra del infierno. La bendición espiritual nos traslada desde el reino de tinieblas que va a consumirse por el fuego al reino del amado Hijo de Dios que va a perdurar para siempre. Que no tiene fin, que no tiene límite. Que habita para siempre en la presencia de Dios. Entonces fíjense, la bendición espiritual es mucho más tremenda que cualquier otro tipo de bendición. Incluye la bendición material, pero vamos a ver que cuando viene el Señor Jesús, se cambia el foco y el foco pasa de lo material a lo espiritual. Y esta mañana yo quiero que ustedes, amados, puedan pasar de una mente que está centrada en lo material a una mente que se centra en lo espiritual. Si ustedes llevan una vida centrada en lo espiritual, no van a tener problemas en lo material. Si ustedes tienen una vida centrada en lo espiritual, ni siquiera van a sufrir por lo material, ¿verdad? Y es lo que el Señor Jesús dijo. ¿Quiénes son los que se afanan por las cosas materiales? Los gentiles que no conocen a Dios. Pero ustedes que me han conocido, dice el Señor, ustedes que han recibido la bendición espiritual, ustedes no se preocupan por qué han de comer. Ustedes no se preocupan por qué han de vestirse. Ustedes no se preocupan de esas cosas. Incluso yo los puedo enviar, y los puedo enviar sin alforja, los puedo enviar sin vestido, los puedo enviar así como están, vayan. ¿Por qué? Porque el obrero es digno de su salario. Entonces vamos a ver que el que recibe la bendición espiritual vive una vida tan potente que todo lo material pasa a segundo plano, ¿verdad? Y eso es la vida que estamos buscando. Cuando obtenemos la bendición espiritual, lo material queda en segundo plano, ¿verdad? Y cuando hablamos de finanzas, cuando hablamos de dinero, ¿verdad? Que vamos a tocar ese punto porque es un punto crítico en la Biblia, ¿verdad? Cuando se habla siempre de la maldición y de la bendición, generalmente se habla del tema económico. Y vamos a ver por qué. En el Antiguo Testamento había mandamiento.
Y el Antiguo Testamento decía, este es el mandamiento, si tú lo cumples vas a vivir por él. Pero si no lo cumples, te alcanzará la maldición. Y en el tema de dinero, Dios estableció que lo primero siempre era para él. ¿Verdad? El diezmo se exigía como mandamiento. Y Dios estableció el diezmo para... ¿Qué buscaba Dios con el diezmo? ¿Buscaba dinero para él? ¿Qué buscaba Dios con el diezmo? ¿Qué buscaba producir en las personas, en su pueblo? Buscaba que ellos entendieran que para ellos lo primero era Dios. Que el primer lugar en la vida era para Dios. Fíjense, ¿por qué Dios exigía y pedía primicias? ¿Por qué Dios decía, me entregarán las primicias de tus frutos? O sea, entendamos por qué. Si Dios solo hubiese querido fruto, hubiera dicho, tú me entregarás de todo el fruto que tengas, entrégame el 10%. Pero Dios no pidió eso. Dios dijo las primicias, o sea, lo primero que te salga. ¿Por qué? Porque Dios buscaba de Israel una actitud del corazón, que ellos entendieran que Dios era primero, antes que cualquier cosa. Entonces el pueblo de Israel, cuando comenzaba a cosechar la primera cosecha, lo primero que obtenía, no se lo comía. ¿Qué hacía? Lo llevaba y lo ofrendaba. Eran las primicias para Dios. Entonces, con eso Israel entendía que lo primero en su vida era el Señor. Que no había nada antes que Él. Que Él se llevaba lo primero. Que no era más importante mis familiares. Que yo no le repartía a los familiares primero. Lo primero se lo llevaba al Señor. Y después lo otro lo repartía. Eso buscaba la ley. Eso buscaba la ley con el tema del diezmo y de la primicia, de la ofrenda. Vamos a ver ahí Malaquías, un verso que siempre se saca cuando se habla del diezmo, porque acá Dios habla de la importancia de esto en la ley. Vamos a ver qué pasa en la ley para luego pasarnos al Evangelio. En la ley está puesto el foco en lo material. Está todo puesto, la mirada en lo material. Fíjense que Israel, que estaba bajo la ley, no entendía bien la bendición espiritual. Ellos ni siquiera sabían bien si iban a ir al cielo o no. ¿Verdad? Existían los fariseos, entre el pueblo de Israel, existían los fariseos que ellos sí creían en la resurrección. Pero también existía otro grupo que se llamaban los saduceos. Y ellos no creían en resurrección. Y ellos no creían ni en ángeles, ni en resurrección, ni en vida eterna después, ni en nada. Entonces Israel no entendía bien la bendición espiritual, no sabía qué pasaba con lo espiritual, porque ellos estaban centrados en lo terrenal, en lo material. Ellos sabían muy bien de la bendición material y de la maldición material. Por eso muéstreme un judío pobre. No hay. Ellos saben de bendición material y de maldición material. Se manejan en eso, ¿verdad? Ellos saben qué tienen que hacer para ser benditos materialmente. Por eso los judíos siempre prosperan donde están, ¿verdad? Ahí en el 49, ¿no es cierto? Cuando se le dio tierra a Israel, era todo de Palestina, se le dio un poquito, y de ahí Israel, ¿cierto? Donde se pone Israel crece. Ellos conocen de bendición material. Entonces, fíjense, Malaquías 3, del 8 al 10, vamos a leer. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. 3 del 8 al 10 vamos a leer todos juntos. Todos juntos, dice, 1, 2, 3. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, nación toda, me habéis robado. Traed los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición, hasta que sobreabunde. Este texto habla de la maldición y de la bendición, ¿verdad? Y está diciendo, ustedes, el pueblo de Israel dejó de dar los diezmos. ¿Y qué le dice Dios? Malditos son con maldición porque me están robando. No me están dando lo que me corresponde a mí. Pero eso, ¿qué es lo que era? ¿Era un reclamo solo por dinero?
¿Se refería al dinero físico Dios? ¿Cuál es el reclamo de Dios? La actitud del corazón de los israelitas. Ellos dejó de ser Dios para ellos lo primero. Y ellos comenzaron a vivir su vida, a mirarse entre ellos, a tratar de prosperar sin Dios. Y Dios les dice, son malditos con maldición. ¿Verdad? Entonces, fíjense cómo era la ley. ¿Verdad? La ley, si bien tenía bendición y maldición, eran mucho más los malditos por la ley que los benditos por la ley. ¿Verdad? La ley tarde o temprano terminaba maldiciendo igual. Porque la ley era imposible de soportar, la ley era imposible de sostener, ¿verdad? La ley tarde o temprano maldecía, ¿verdad? Porque el hombre no puede soportar el peso de la ley, ¿verdad? Ya hemos hablado de la ley en otras oportunidades, ustedes ya están en unos expertos en hablar de la ley, ¿verdad? Pero la ley no es soportable por el hombre, por eso la ley no vino para quedarse, la ley fue solo añadida hasta que viniese el Hijo, ¿verdad? Fue hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, dice Gálatas 3:19. ¿Verdad? Fue solo añadida ahí para que entendiéramos nuestro pecado. Y el tiempo de la ley pasó. ¿Verdad? Vamos a ver un texto que es, vamos allá a Gálatas capítulo 3, verso 10 al verso 13. Y Gálatas dice que si nosotros nos encontramos aún en la ley, estamos bajo maldición. Fíjese, hay una forma de que usted esté maldito ahora. ¿Quiénes son los que están malditos ahora? Los que se encuentran bajo la ley. O sea, los que hacen las cosas como por la ley, como dependiendo de las obras de la ley. Gálatas 3, del 10 al 13. Vamos a leer todos juntos. 1, 2, 3. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Hasta ahí vamos a llegar. ¿Se fijan? Maldito todos los que dependen de las obras de la ley, están bajo maldición. Entonces ustedes hoy no dependen de las obras de la ley, ¿verdad? Ustedes no están bajo el régimen de la letra. Entonces algunos de ustedes o algunos de las personas, de los creyentes, entienden el diezmo como por ley. Dicen, no, yo doy el diezmo porque es ley. Pero el diezmo no se ha de dar como por la ley. ¿Por qué? Porque ya no estamos bajo la ley. Hay otros que están más perdidos todavía, que dicen, yo no diezmo porque el diezmo era de la ley. Eso es aún peor, y vamos a ver por qué ahora. ¿Ya? Porque sí, en la ley se exigía el diezmo, se exigía la ofrenda, se exigía la primicia, como por la ley. Pero nosotros ya no estamos bajo la ley, no estamos bajo el pacto antiguo de la letra, sino en el pacto nuevo del Espíritu, ¿verdad? Y en el Espíritu somos liberados de la maldición de la ley, ¿verdad? La bendición espiritual vino, ¿verdad? Y la bendición espiritual en Cristo Jesús arrasa con la maldición, ¿verdad? Quebranta la maldición. ¿Verdad? La bendición espiritual incluye también la bendición material. La bendición espiritual es mucho más potente, mucho más fuerte que la bendición de la ley. Entonces vamos a ver que cuando viene la bendición espiritual, la bendición de la ley queda muy empequeñecida, queda muy disminuida, muy nada, ¿verdad? La bendición espiritual, amados. Vamos a hablar de la bendición espiritual. La bendición espiritual, dijimos, te libra del infierno. Dígale al hermano que está al lado. La bendición espiritual te libra del infierno. ¿A cuántos de aquí les gustaría tener la bendición material, pero no la espiritual? La pasarían bien 80 años y después al infierno. Es terrible, po. ¿A cuántos de ustedes les gustaría tener la bendición espiritual? Damos la vida por la bendición espiritual. La bendición espiritual, incluso damos la vida por ello. Y en toda la vida del cristianismo, vemos gente que ha dado la vida por la bendición espiritual. Entonces la bendición espiritual es tan potente, tan fuerte, amados. Es tan grande
que deja todo lo material atrás, ¿verdad? Deja todo lo material en un segundo plano. Fíjense, los del Antiguo Testamento daban el diezmo. ¿Cuál era la actitud de los discípulos del Nuevo Testamento? ¿Había que decirles a ellos que tenían que diezmar? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué hacían? Vamos a ver Lucas 12:32. Para que entiendan cómo reaccionaron ellos cuando entendieron la bendición espiritual. Lucas, capítulo 12, siempre me equivoco en capítulo y versículo. Capítulo 12, verso 32 y 33. Doce, 32. Vamos a leer todos juntos y dice 1, 2, 3. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Esa es la visión del Señor con respecto a la finanza. Es más terrible que el diezmo. ¿Qué está diciendo el Señor? No teman. ¿Por qué no teman? Porque la bendición espiritual es tan fuerte que ustedes ya no tienen que preocuparse más de lo material. Por eso el Señor Jesús es capaz de decir estas palabras y de decir: no teman, vendan lo que poseen, denlo a los pobres, háganse bolsas que no se envejezcan en los cielos, ¿verdad? Actúen de esa forma, ¿verdad? Y los primeros discípulos, vemos en el libro de los Hechos, que ellos, cuando entendieron la bendición espiritual, vendían sus propiedades y la ponían a los pies de los apóstoles. Era tan potente para ellos ser librados del infierno que ellos eran capaces de vender todo lo que poseían y entregarlo y darlo. A los discípulos que entienden la bendición espiritual, no hay que estarles diciendo ni siquiera hay que estarles diciendo acerca del diezmo, ¿verdad? El diezmo es, fíjense, amados, cuando entendemos la bendición espiritual, hasta el diezmo queda chico. El diezmo es el 10%. El diezmo es devolverle a Dios lo que es de Él. ¿Se acuerdan ustedes de la parábola de los talentos? Cuando Dios entregó a uno y hubo uno que recibió una moneda y le devolvió a Dios lo que era de él. Y cuando vino el Señor dijo, fíjense, ninguno de los tres se gastó la plata del Señor. Imagínese usted hubiese habido un cuarto, que el Señor le da una moneda y cuando vuelve dice: oh Señor, ¿sabes qué? No gané nada y me decía, me gasté tu moneda. Ahí no se me ocurre que hubiera pasado, porque al que le devolvió solo lo que era de Dios y no le dio nada más, ¿qué le dijo Dios? Siervo malo y negligente, solo me diste lo que era mío, solo lo que correspondía. Entonces, amado, por eso les digo, el diezmo es lo que le corresponde a Dios, ¿verdad? Es lo mínimo. Entendiendo la bendición espiritual, el diezmo queda incluso empequeñecido. Pero hay algunos creyentes que dicen: yo estoy en la gracia y por eso no diezmo. ¿Qué cosa es esa? ¿Qué actitud es esa para con Dios? Yo no le doy lo primero al Señor porque estoy en la gracia. ¿Qué actitud malvada del corazón es esa? ¿Verdad? ¿Qué actitud? Es decir, ahora yo puedo entonces dejar al Señor en tercer lugar porque estoy en la gracia. Eso es no entender la gracia, eso es deslizarse, eso es descuidar la salvación. Entonces yo tengo que ver si en la ley Dios exigía lo primero y Dios me exigía un 10, ¿cuánto más voy a dar en la gracia? ¿Cuánto mayor es la bendición espiritual? Por eso los primeros discípulos entendieron esto, ¿verdad? Y en la primera iglesia, en la iglesia naciente, nunca faltó recurso. ¿Por qué? Porque todos vendían y traían. Y sale el caso de Ananías y Zafira, ¿verdad?
Ningún pastor en su congregación querría matar a uno que vende la propiedad y le trae lo que vendió, aunque le haya sacado un poquito. Ananías y Zafira hicieron eso. Vendieron una propiedad en tanto, no dice la cantidad, pero dice en tanto. Parece que era harto ese tanto, ¿verdad? Y cuando la tenían en las manos, les vino la tentación. Y dijeron, con un poquito de esto podríamos hacer lo que siempre hemos soñado. Ya, saquémosle. Le sacaron un poquito, pero le dijeron a los apóstoles que era todo. Vendimos la propiedad en esto y todo lo venimos a dejar. Y el apóstol Pedro dijo, ¿quién? ¿Cierto? ¿Por qué engañan al Espíritu Santo? Y se murió Ananías y Zafira. ¿Verdad? No creo que haya otro pastor que haga eso. Otro pastor le hubiera dicho, no, si ya no importa si le sacaste un poquito. ¿Verdad? Lo hubiera tratado bien. Pero fíjense en ese tiempo, ¿verdad? No había siquiera que motivar, porque se entendía la bendición espiritual. ¿Qué es lo que quiero yo acá? Que usted entienda la bendición espiritual, para que no quede centrado en lo carnal. ¿Verdad? El amor al dinero, amado, dice que es la raíz de todos los males. Estar atado, anclado al amor al dinero, es la raíz de todos los males. Las codicias necias y dañosas que hunden al hombre en destrucción y perdición. Eso es lo que dice la Escritura. Cuando estamos atados a lo material, estamos hundidos en perdición. Y hay algunos que no soportan cuando se habla del diezmo y están en contra de él precisamente porque aman el dinero. Precisamente porque son amantes del dinero. Entonces ese tema no va con ellos. Yo tenía un compañero que siempre me decía, ¿no es cierto? Porque sabía que yo aquí, ¿no es cierto?, hacía labores de pastor y todo. Entonces él siempre, ves que me veía, me agarraba para el deseo con los diezmos. Y me decía, no, es que ahí piden los diezmos, es que se aprovechan de la gente, es que la cuestión, es que yo le dije, ¿ese es tu único problema para ir a la iglesia? Un día me lo agarré en primera cuando dije, ¿de verdad ese es el único problema? Ay, pero es que si voy a la iglesia me van a decir que diezmo y todo. Yo le dije, hagamos un trato acá. Anda a la iglesia, conoce, y cuando yo vaya a hablar de dinero, yo te voy a avisar para que tú salgas. ¿Ya? Para que no escucha todo lo demás. Hagamos el trato. Todavía no viene. Ojalá algún día como que quiera aceptar. Pero cuando hay problemas en ese tema, no es un problema solo de dinero, amados. Es un problema del corazón. Es un problema grande del corazón. Es un problema profundo del alma, ¿verdad? De no reconocer que todo viene de Dios. Y esto nos va a llevar al primer principio que vamos a sacar hoy día. El primer principio es que el uso del dinero manifiesta y revela el estado del corazón. Y eso es a lo largo de toda la Biblia un principio que no podemos desligarnos de él. El uso que hacemos, ¿qué hacemos con el dinero que tenemos? ¿Cómo administramos el dinero? Eso revela el estado del corazón, qué intenciones tiene el corazón. Y eso se ve, Mateo 6:21 dice, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Donde tú piensas que está tu tesoro, ahí está el corazón. Por eso el Señor Jesús dijo, no se afanen en hacer tesoros en la tierra, porque si hacen tesoros en la tierra, su corazón va a quedar anclado en la tierra. Hagan tesoros en el cielo, para que su corazón esté anclado en el cielo. Y más encima dijo, los tesoros en la tierra se los pueden robar. La oruga y el orín corrompen, ladrones minan y hurtan. ¿Verdad? Por eso cuando alguien viene y dice, ¿sabes que me robaron? No es algo para... roban. Si el Señor dijo, los tesoros en la tierra, los ladrones los miran y lo hurtan. Eso es lo normal, ¿verdad? Cuando me robaron, me entraron a robar la casa, me sacaron esto. El Señor dijo eso, ¿qué podía pasar? En la tierra, los tesoros de la tierra, los ladrones los miran y lo hurtan. Pero en el cielo, dice, los tesoros que ustedes hacen en el cielo, no hay ladrón que pueda hurtar y no hay tampoco orín ni polilla que pueda corromper. ¿Verdad? No existe eso en los tesoros
del cielo. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Veamos el ejemplo, por ejemplo, del joven rico. Voy a sacar algunos ejemplos acá del Nuevo Testamento para que vean que de verdad el uso del dinero manifiesta el estado del corazón. El joven rico, cuando se encontró con Jesús, el joven rico iba con buena intención, ¿verdad? Le dijo: Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor Jesús le dijo: los mandamientos conoce, ¿verdad? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué dijo el joven rico? Todo esto yo lo he guardado desde mi juventud. O sea, eso de amar al Señor con toda mi mente, con toda mi fuerza, eso ya lo tengo rematado, Señor. No te preocupes por eso. Está listo eso. Eso es prueba superada para mí. El Señor le dijo: ¿ah, sí? Y se sorprendió el Señor. Se encontró con uno que amaba al Señor con todo el corazón. Entonces le dijo: entonces una cosa te falta. Demuéstralo. Anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y luego ven y sígueme. O sea, Jesús cuando le dijo eso, dijo: si este joven está diciendo que para él Dios es lo primero, porque eso estaba diciendo el joven rico estaba diciendo: para mí lo primero es Dios. Yo amo al Señor con todo mi corazón, con toda mi fuerza, con toda mi mente. No hay nadie sobre él. Entonces el Señor dijo: para este va a ser fácil vender todo y seguirme. Pero cuando se lo dijo, el joven dice que hasta ahí quedó. Y el cumplimiento, el primer mandamiento chocó con él. Porque es fácil decirlo, pero no es tan difícil demostrarlo. Entonces el Señor Jesús, ¿qué le dijo? Haz esto y sígueme. Y el joven rico, al no hacerlo, reveló lo que había en el corazón. ¿Dónde estaba atado el joven rico? ¿Cuál era su atadura? Su riqueza. Su riqueza no lo dejó seguir al Señor. Su riqueza le impidió ser un apóstol. Lo más seguro es que ahora tendríamos cartas. Si el joven rico llega a hacer eso, hoy día estaríamos leyendo segunda del joven rico, capítulo 2. Tendríamos cartas de él, ¿verdad? Habría sido una figura, un pilar en el reino de los cielos. Quizá habría sido un misionero del porte, del tamaño del apóstol Pablo. Pero quedó siendo nada. ¿Por qué? Porque lo ató su riqueza. Su riqueza fue, él pensaba que era bendición material, pero terminó siendo su maldición, porque le impidió seguir al Señor. Entonces, el uso que él hizo del dinero reveló lo que había en él corazón. Fíjense qué tremendo es esto. La ofrenda de la viuda lo vimos el domingo pasado. Revise ahí, si no vino el domingo pasado, CB Encuentro, canal de YouTube, están las predicaciones de los domingos anteriores. La ofrenda de la viuda reveló lo que había en el corazón de ella. Jesús dijo: este echó 2 blancas, echó todo lo que tenía. Esta mujer tenía hambre y con esas 2 blancas le alcanzaba un pan. Pero esta mujer vio el templo y vio la panadería y eligió el templo. Y fue donde el Señor echó las 2 blancas ahí y el Señor dijo: esta ha echado más que todos los otros. Porque todos los demás echaron de lo que les sobra, pero esta echó todo el sustento. Esta de verdad ofrendó. Esto es ofrenda. Es dar primero a Dios. Es establecer a Dios en primer lugar. Eso es ofrenda. Eso es diezmo. Eso es primicia. ¿Verdad? Manifiesta lo que hay en el corazón. El caso de Zaqueo es un caso tremendo en la Escritura. Zaqueo era un hombre que saqueaba. No sé si vendrá de ahí su nombre. Pero Zaqueo era que trabajaba con los impuestos. ¿Verdad? Trabajaba con los impuestos de la gente. Y en ese tiempo la corrupción de ahora no era nada con ese tiempo. ¿Verdad? Había mucha corrupción. Los que recogían los impuestos cobraban de más, se quedaban con parte de los dineros, defraudaban. Era terrible y no había forma de poner demanda. Menos Israel, que era un pueblo que estaba bajo el dominio de Roma. Entonces, fíjense, Zaqueo es un hombre que tuvo interés por el Señor y era chiquitito. Dice que
era chico, entonces cada vez que iba a ver al Señor tenía que estar saltando y no lo pillaba. Entonces se subió a un árbol para ver al Señor. Y este era jefe. Generalmente los jefes, por mantener su estatus, no se suben a los árboles. Este tenía tantas ganas de ver al Señor que perdió su pudor y se subió a un árbol. Y estaba ahí agarrado como cabro chico arriba de una rama del árbol cuando iba pasando el Señor. Y el Señor vio a Zaqueo y le dijo: Zaqueo, baja, porque hoy voy a ir a tu casa. Y dice que Zaqueo lo recibió en la casa y Zaqueo entendió la bendición espiritual. Zaqueo entendió la bendición que traía el Señor. ¿Y qué pasó cuando Zaqueo entendió la bendición espiritual? ¿Cuál fue su reacción? Él se paró en medio de donde estaban ahí con el Señor y dijo: paren la música, voy a hacer una declaración acá. El Señor Jesús ha llegado a mi vida. Sé que he sido salvo de la condenación del infierno. Así que yo digo ahora que la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, se lo voy a devolver cuadruplicado. ¿Qué fue? Una decisión de dinero. Una decisión de plata. Nosotros pensamos que la plata no tiene nada que ver con lo espiritual. Tiene todo que ver con lo espiritual. ¿Qué pasó cuando Zaqueo hizo eso? Jesús le dijo: nada que ver, pues Zaqueo, esas son cosas de plata, no tienen nada que ver con el reino. No, cuando vio eso el Señor afirmó: hoy la salvación ha venido a esta casa. ¿Verdad? Vio a Zaqueo libre de la atadura de lo material. Por eso, amado, la bendición espiritual te libera de ataduras materiales. Te libera, te hace libre. O sea, ya no tienes que preocuparte por eso. Por eso, amado, entienda. Yo sé que la mayoría de ustedes diezman, pero yo quiero que diezmen bien, entendiendo lo que están haciendo. No se trata de traer un sobre con dinero. Se trata de que estoy dando lo primero a Dios. ¿Verdad? Es una acción de fe. Es una acción de dependencia a Dios. ¿Por qué? Porque el diezmo es lo primero. ¿O alguno de ustedes hace, que es algo terrible de hacer, de calcular, de pagar todo primero y después tratar de dar el diezmo? Olvídense de eso, no lo van a dar nunca. Porque nunca les va a alcanzar. ¿Por qué? Porque esa no es la actitud del corazón, no es la idea. ¿Cuál es la idea del diezmo? Que lo primero yo aparto para el Señor. Y tengo fe que el 90% me va. Esa es la idea de la primicia. En el tiempo del Antiguo Testamento la primicia era por ejemplo, un corderito. Si estaba la oveja, la primicia era su primer cría. Entonces fíjense, yo alimenté esta oveja, me esforcé por ella, por cuidarla, por mantenerla. Y la primera cría que me da, el Señor me la pedía, es mía. Y yo no sabía si esa iba a dar otra o no. Entonces era una acción de fe. Exigía la fe. Dar los primeros frutos es de fe. Calcular todo lo que tengo y si me queda doy, eso no es de fe. Por eso, amado, usted diezme y diezme bien. Ya sabiendo lo que está haciendo, apartando de todo lo que tenga, lo primero al Señor. ¿Verdad? Ofrende, bendiga, sea de bendición a otros. Si el Señor le dio, bendiga a otros. Sea bendición, no esté atado materialmente. Sea de bendición. El Señor ahí fue y nos hizo un desafío. Dijo: vendan lo que posean. Denlo a los pobres, bendigan, sean de bendición. No estén atados. Y el Señor parte este verso diciendo: no temáis. ¿Por qué? Porque en el dar tenemos temor. Si doy, después capaz que no tenga. Y Jesús dice: no temáis. A su Padre le ha placido darles el reino. Amados, pongan sus ojos en la bendición espiritual. Pongan sus ojos ahí y van a ser libres. Pongamos nuestros ojos ahí. ¿Verdad? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, dijo el Señor, les va a ser añadido. Pongámonos en pie, vamos a orar al Señor.